nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Creo que es difícil encontrar una declaración de intenciones más buena que esta. Y espero que con la ayuda de Dios lo podamos hacer en esta mañana. Disfrutar debajo del sol. Hubo un cambio de planes, a mí me tocaba otro. Yo no sé si me lo puso Walter porque soy más morenito de los predicadores. Si estáis esperando que dé un máster sobre tomar el sol o sobre paseo, que lo podía dar, pues no lo voy a hacer, aunque podría hacer mías aquellas palabras del famoso cantante Lampiño, de Bahía Blanca. Eu gosto de tumbar-me na areia da praia sereia, assando o meu corpo gentil, achando de frente e mais de perfil. Eu gosto do paroxismo co bestialismo do sol do Brasil. Me van a matar los de JQ, pero bueno. Disfrutar debajo del sol. Creo que todos nosotros pues es algo que nos gusta. Una de las cosas más complicadas del confinamiento fue estar dentro, no disfrutar del sol. Algunos teníamos terraza y bueno, hicimos allí mucha vida. Disfrutar debajo del sol. Eclesiastés es un libro que yo digo muchas veces que hay que leer o estudiar cuando uno está bien cargado de pilas. Porque cuando hacemos una lectura rápida nos suele dejar bastante abatidos ante las reflexiones de su autor humano. Nos podemos preguntar si Eclesiastés es un libro pesimista, pero seguro que no. Más bien es que es un libro demasiado realista y que nos obliga a algo que no solemos hacer muchas veces y que suele ser bastante incómodo: pensar y reflexionar. Y las conclusiones a las que llega Salomón pueden ser suscritas por cualquier individuo, sea creyente o no sea creyente. Hace unas semanas, cuando empezamos este estudio, Walter nos advirtió de que lo que iba a leer era bastante deprimente. Y creo que es la frase textual, dijo: espero que no salgáis de aquí a rastras. No es que Walter sea malintencionado, sino que eso es lo que estaba en el pasaje que le tocaba. Y en esta ocasión espero todo lo contrario, y no por llevar a la contraria a Walter, sino porque entiendo qué es lo que está en el pasaje. Espero que salgáis animados, espero que salgáis confortados por lo que vamos a ver en los textos que tenemos hoy delante. Porque demasiadas veces se nos acusa a los cristianos de ser personas tristes, de ser personas oscuras que no disfrutamos de la vida. Y eso no es verdad en absoluto. Es cierto que hay algunas cosas que en obediencia a la palabra entendemos que no debemos practicar, pero disfrutamos de la vida. ¿Y de qué manera? También muchas veces en medios cristianos se hacen llamados a la solemnidad, a la seriedad dentro de las reuniones, así como que la vida cristiana es una vida de sacrificio y de sufrimiento. Bueno, es cierto que hay momentos difíciles a causa de nuestra fe, a causa de nuestro compromiso con Dios, y que a veces en nuestras reuniones, cuando consideramos determinados temas, hay momentos de lágrimas en los cuales nuestro corazón se conmueve. Pero hay otros muchos, donde nuestra alma prorrumpe en alegría, en expresiones de felicidad, delante de la gloriosa persona del Señor y de todo lo que Él ha hecho, de lo que hace y todavía de lo que aún ha de hacer por nosotros. Y es algo de lo que vimos la semana pasada, que nos ponía delante Dani. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar y tiempo de bailar, hay tiempo de abrazar y, como el de ahora, hay tiempo de abstenerse de abrazar. Y decíamos las semanas pasadas que ese debajo del sol tiene que ver con una decisión del ser humano. Tiene que ver con la decisión que el ser humano que toma de vivir su existencia al margen de Dios. Esta decisión tiene su punto de partida en un lugar muy concreto, en el jardín de Edén. Génesis capítulo 3. El hombre quiso ser igual a Dios. El hombre quiso apartarle no de su existencia, pero sí de su influencia. Mira, Dios, yo quiero vivir la vida a mi manera. Está muy bien el jardín, está muy bien todo esto, está muy bien la mujer que me has dado, Pero bueno, yo quiero ser independiente. Yo quiero ser igual a ti. Y esa decisión tan trascendental afectó a la vida del hombre, afectó a toda la creación hasta hoy.
y hasta que el Señor venga, seguiremos viendo un mundo trastornado por esta decisión. Y cuando consideramos la existencia humana sin pensar en la realidad de un más allá, sin pensar en un Dios que nos ama y que se interesa por nosotros, si no hay esperanza de algo más, llegamos a aquella conclusión que el apóstol Pablo presenta en 1 Corintios 15:32. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Vámonos a divertirnos, a pasarlo bien. Es lo que se denomina el carpe diem. Aprovecha el día. Ese estilo de vida establece que hay que disfrutar del día de hoy, que hay que exprimirlo como si no hubiera un mañana, ya que no sabemos lo que nos espera. Y ese disfrute va a incluir llevar a cabo lo que normalmente no haríamos por diferentes motivos, sin ningún tipo de norma ni freno moral, sin respetar a nada ni a nadie. Es decir, no te prives de nada, que nadie te frene. Por supuesto, esto no es lo que vamos a proponer aquí hoy. Quisiera que meditáramos en 3 capítulos. No lo vamos a leer todo, porque es imposible. No vamos a pararnos en todo, porque es imposible y porque el expositor es quien es. Pero quisiera que tomáramos el contenido de los 3 capítulos y ver 3 cosas que creo que tenemos que tener en cuenta y que nos pueden ayudar mucho a que podamos disfrutar debajo del sol. Vive la vida, le he titulado el mensaje. No me atreví a poner la música de Coldplay de fondo, algunos ya me hacen gestitos, no me atreví. Pero es así, vive la vida. La vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hace poco nació mi nieta y celebramos la vida. Es un regalo ver cómo Dios es capaz de hacer la vida del ser humano. Ahora, ¿cómo podemos vivir estas vidas que Dios nos ha dado de una forma feliz, dichosa, dentro de lo que Dios dice en su palabra? Y hay 3 cosas que quisiera que viéramos en esta mañana acerca de esto. Lo primero, decide el cimiento. Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer los primeros 7 versículos. Lo vamos a leer así salteados, pero un poquito para entrar en materia. Y dice así Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. La importancia de los cimientos. Una de las palabras más conocidas del Señor Jesús que encontramos en Mateo 7 y en Lucas 6 tiene que ver con esa importante decisión. Los cimientos, los fundamentos, la base. Y Jesús, que fue carpintero en su vida profesional y conocía muy bien de qué iba el tema, plantea la construcción de 2 edificios. 2 edificios sobre los que van a golpear los elementos con igual violencia por igual. Uno resiste, el otro se derrumba. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? No dice que fuera un edificio mejor construido que otro. No dice que contra un edificio vieran los vientos y contra otros no, o contra uno vino más fuerte que contra el otro. Nos dice que lo que hizo la diferencia fue el cimiento. La importancia del fundamento al construir una casa. Y Jesús lo contrasta con lo que debe ser el fundamento de nuestras vidas. ¿Dónde estamos edificando nuestras vidas? Porque las circunstancias de la vida nos van a golpear a todos por igual. No pensemos que ser creyentes nos mete en una especie de burbuja protectora o de campana de cristal. La reflexión de Salomón es común a todos los hombres.
¿Cómo entonces tener una existencia feliz? Pues precisamente por eso, decidiendo dónde ponemos nuestro cimiento. Y el pasaje que hemos leído nos habla de hacer promesas o votos a Dios. Era bastante habitual comprometerse a hacer algo si Dios respondía de una forma afirmativa a una petición que se le hacía. Esto no es algo que solamente se practicaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos Hechos 18, vemos como Pablo se rapa el pelo para cumplir con un voto que había hecho. No nos dice lo que, pero era algo que ya también todavía se practicaba dentro del pueblo de Dios. Y lo que hemos leído en estos 7 primeros versículos es a tomarse el asunto en serio. No hacer votos a la ligera, para luego no cumplir y que eso acarree el castigo de Dios sobre esa persona. Porque a veces somos así. A veces acudimos a Dios solamente cuando ya no tenemos más recursos. Hace muchos años, uno de los pocos capítulos que he visto de Los Simpson, pues estaba Bart, tenía un examen y no había estudiado, y como último recurso pues se puso a orar para que se cerrara el colegio, y pasa la hermana, Lisa, y le dice: la oración, el último recurso de los cobardes. Es duro, pero a veces es así. A veces acudimos a Dios ya como cuando a la desesperada. Y el consejo del cimiento es: tú teme a Dios. El cimiento más firme que podemos tener en nuestra vida, y que no solamente va a afectar a la vida espiritual, sino que también va a afectar a nuestra vida material, es poner en Dios nuestro fundamento. Temer a Dios, al Dios creador, al Dios soberano, al Dios eterno y justo. Seguro que os ha venido a la mente otro pasaje. Proverbios capítulo 1, versículo 7. No es extraño, fue el mismo autor humano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto es cierto en todas partes menos en mi casa. En mi casa hay una versión nueva que es: el principio de la sabiduría, o la Lidia, es el temor de mamá. Aún me lo han dicho esta semana. Pero qué importante es que en nuestra vida tengamos temor de Dios. Esta expresión u otras similares, temor del Señor, temor del Omnipotente, los encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y este temor no tiene que ver con sentir miedo, con tener pánico ante alguien, aunque delante de un Dios que es justo frente al pecado a veces debiéramos de sentirnos así. Pero no es el sentir general de esta expresión temer. Tiene que ver con respeto. Tiene que ver con darle el honor que se merece. Tiene que ver con tomárselo en serio. A un Dios soberano a quien un día tendremos que rendir cuentas. Un Dios que se hace real en nuestras vidas. Porque no estamos abandonados a nuestro destino. No estamos en una existencia sin sentido y sin rumbo. Nosotros no lo tenemos, pero hay alguien que sí lo tiene. Hay un Dios que nos ha creado. Un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Un Dios que nos ayuda a vivir en medio de esta existencia que desde el punto de vista humano, debajo del sol, parece que no tiene sentido. Y en esta mañana quisiera haceros un llamado a todos, a los creyentes y a los no creyentes, a acercarnos a Dios. Con la autoridad de la palabra de Dios y de la experiencia cotidiana, no podemos ofrecer la garantía de que estar cerca de Dios te va a librar de todos los problemas. Nos gustaría. Mira, si te haces cristiano no vas a tener ningún problema. Y los problemas que vengan, se van a esfumar todos como por arte de magia. Sonaría bien, pero estaríamos mintiendo. La vida golpea a todos por igual. Enfermedad, problemas con la familia, problemas laborales, económicos, injusticia, violencia, es normal. En un mundo trastornado por el pecado, está todo fuera de sí. Pero lo que sí podemos afirmar, lo que sí encontramos en la palabra de Dios, y es una verdad que recorre la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es que si pones a Dios en el lugar que le corresponde, podremos seguir hacia adelante.
Podremos vivir una vida dichosa a pesar de ello. Podremos seguir avanzando a pesar de la lluvia porque tenemos un paraguas que nos protege. Y ese es el testimonio de muchos de los que estamos aquí. Nos hablaba Dina de más de 10.000 razones. ¿De cuántas cosas Dios nos ha ayudado? Con todas nuestras situaciones, con todos los condicionantes, con todos nuestros problemas que los tenemos, estamos felices con nuestra esperanza puesta en Dios. No por lo que nosotros somos, no por nuestras capacidades, no por nuestras obras, sino por haber puesto en Dios el cimiento de nuestra vida en el más allá, pero también en el más acá. ¿Quieres vivir la vida? ¿Quieres disfrutar debajo del sol? Decide tu cimiento y que Dios sea ese cimiento de tu vida. En segundo lugar, versículo 8 y todo el capítulo 6, disfruta de las cosas. Salomón presenta a lo largo del libro varias veces el problema o el dilema de lo material. La gestión de los recursos materiales por parte del ser humano es uno de los principales problemas de la humanidad. Y como compartía con vosotros la última vez, en ningún sitio de la Biblia dice que el dinero es malo, ni que hacer negocios es malo, o que intentar mejorar nuestra economía o tener una posición económica más desahogada es malo. Al contrario, la Biblia jamás relaciona directamente la posición económica de la persona con su situación espiritual. Ser rico no implica ser o no ser espiritual, ni tampoco pobre. Salomón presenta un panorama donde la búsqueda afanosa de las cosas materiales, además del vacío interior para la persona que se embarca en esta aventura, también los problemas que produce en los seres humanos. Capítulo 5, versículos del 8 al 14. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, como a mucho, como a poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para el mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Vaya panorama. Explotación, injusticia, avaricia, miedo a que te quiten las cosas, mal uso del dinero. Además de todos estos dolores que produce a la persona y a los que le rodean, al final todo se va a quedar aquí. No te vas a llevar nada al más allá, nada. Es muy interesante ver cómo los antiguos egipcios enterraban a sus faraones con todas sus pertenencias porque se las iban a llevar al más allá. Y ahora las estamos desenterrando nosotros. Es así, es una realidad de la vida. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos de este mundo también sin nada. De nada sirve todos nuestros esfuerzos, porque hay un Dios que está sobre todo. Hay gente que se esfuerza por comprar cosas y luego no las disfruta. La ciudad con más Ferraris por metro cuadrado es la ciudad de Shanghái.
pero la gran mayoría están en garajes y sin matricular. Solamente es un símbolo de estatus. Yo tengo mi Ferrari. Estos días leí una noticia de una persona que puso a su venta su McLaren F1 con todavía 400 kilómetros y los plásticos de fábrica. ¿Para qué? Dice que como inversión. Bueno, ¿para qué esforzarte en tener y tener si luego no lo disfrutas? Es mejor que tengas un Panda y pasees con él. De manera que, ¿cuál es la perspectiva correcta? Ante lo que es esta vorágine por tener, por poseer, en una vida donde el consumismo es lo de cada día. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Versículos 18 a 20. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, este es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Esa es la perspectiva correcta. Si hemos puesto el cimiento en la persona adecuada, estamos totalmente convencidos que todo lo que somos y tenemos, como cantamos en aquel himno tan antiguo, todo viene de Él. Es cierto que hemos trabajado, que nos hemos esforzado, que hemos negociado con perseverancia de una forma justa y legal. O debe ser. Debe ser. Deben ser ciertos también todos nuestros trabajos y fatigas y esfuerzos y sinsabores que forman parte de la existencia humana y que, como hemos dicho antes, tiene que ver con la caída del ser humano en Edén. Es cierto que hay una parte que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra habilidad. Pero no es menos cierto, y es todavía más importante, que hay un montón de circunstancias que no estaban en nuestras manos y que ocurrieron porque Dios quiso, o que no ocurrieron porque Dios no quiso. De nada sirven nuestros esfuerzos si es que Dios dice que no. Y es Dios quien en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su compasión, porque no lo merecemos, es quien bendice el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Reconociendo que todo lo que tenemos es suyo. Reconociendo su generosidad. Reconociendo su cuidado y su cariño y su interés por cada uno de nosotros. Es cuando podemos disfrutar de lo que tenemos, ya sea mucho o ya sea poco, con gratitud al Señor. Y es la misma idea que el apóstol Pablo presenta en Filipenses 4, versículos de 10 al 13. Siempre citamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está bien, pero está dentro de un contexto muy concreto. A veces nos olvidamos del contexto. El versículo es fantástico. Pero Pablo acaba de recibir una ofrenda. Durante mucho tiempo pues tuvo que vivir en la escasez, porque le dice, bueno, no es que eso hubierais olvidado de mí, es que no tuvisteis la ocasión. Y Pablo tuvo que vivir limitado de dinero. Y ahora, por la gracia de Dios, porque dice que su cuidado había revivido, tenía dinero, tenía abundancia. Y Pablo dice, mira, yo estoy gozoso en cualquier situación, ya sea en la escasez o en la abundancia, yo estoy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante poder tener esta perspectiva. También es importante no olvidar a los que están a nuestro alrededor, aquellos que pueden necesitar nuestra ayuda, así como también ayudar y colaborar para el sostenimiento de la obra de Dios. Cuidado con la demagogia. A veces he escuchado a personas decir, bueno, mira, te has comprado un coche demasiado caro, debías de haberte comprado uno más barato y el resto darlo a la iglesia. Esto es demagogia y esto es manipulación. Esto fue lo que hacía Judas.
¿Os acordáis? No, 300 denarios. El trabajo de un año. Roto y derramado. Bueno, sí, a los pies de Jesús, pero con ese dinero lo que se podía haber hecho. Se podía haber ayudado a tantísimos pobres. Pero lo hacía no porque tuviera interés en los pobres, sino porque era una oportunidad de sacar un poquito más de dinero para él. Así que cuidado, cuidado, no os dejéis manipular. Lo que tenemos es de Dios, para que lo disfrutemos con gratitud, compartiendo, pero para que lo disfrutemos. Disfrutar de lo que Dios nos da. Qué bueno es reflexionar en ello, ¿verdad? Valorar lo que tenemos, estar agradecidos a Dios por su bondad. Es cierto que el pasaje abunda prácticamente todo en el tema de lo material y de lo económico, y tenemos que estar agradecidos al Señor por lo que Él nos da para nuestro sustento diario. Disfrutar de nuestro trabajo, disfrutar de nuestro negocio. Es cierto que nos trae sudor, lágrimas, que el estar con compañeros a veces es complicado, pero es algo que Dios permite y que es bueno para nosotros. Una de las cosas por las que yo le doy muchas gracias a Dios es porque me dio un trabajo que me permite tener las tardes libres. Eso me permitió, entre otras cosas, poder cuidar a mis hijos, y me permitió, y me sigue permitiendo, poder dedicar tiempo para lo que me gusta, que no es ver series, que también, sino poder dedicar para el Señor con los pocos talentos que uno tiene. Para mí es un grandísimo privilegio. Cuando le mandé a hacer el título, Vive la vida, disfrutar bajo del sol, me mandó esa imagen y dije yo, es perfecta. Porque, por lo menos para mí, el disfrute no tiene tanto que ver con las cosas o con estar en la playa de Bora Bora ahí con un daiquiri ahí debajo del sol, sino poder estar con la gente a quien quiero, a quien amo, disfrutando de las cosas que Dios me da. Disfrutar de nuestra familia, que es un regalo de Dios. Nuestra esposa o esposo. Esa ayuda idónea, por lo menos en mi caso, que Dios ha puesto en nuestras vidas para hacernos mejores. Nuestros hijos, esa responsabilidad tan grande, pero tan preciosa que Dios ha puesto en nuestras manos y que llenan a un padre de satisfacción. Y los nietos. Disfrutar de nuestros amigos. Algunos de toda la vida. Algunos más nuevos. Otros que quizás estén por llegar. ¿Cuántas gracias doy a Dios por mis amigos? Y cómo echo de menos poder disfrutar con ellos ahora. Si pudiera ahora cumplir un deseo, si hubiera una lámpara de Aladino y pudiera frotarla ahí, me gustaría que durante un cuarto de hora pudiéramos abrazarnos todos a gusto. Me encantaría. Echo de menos a mis amigos. Disfrutar de la naturaleza. Y viviendo en Galicia, pues no hay mucho que decir. Hoy a la mañana venía para aquí, el sol allí saliendo por el este, yo escuchando U2, y bueno, la verdad es que fue un momento... Sí, el principio de When the Street Has No Names es fantástico, con el sol saliendo por el este. Y decía, Señor, pero qué maravilla, qué cosa preciosa has hecho. Disfrutar de nuestros hermanos en Cristo. Es un privilegio poder estar con quienes compartimos la misma fe y la misma esperanza. Poder recibir las bendiciones de Dios, poder de una forma misteriosa bendecir a otros. Cuántas gracias doy a Dios por tener hermanos en Cristo y poder vivir en medio de ellos. Disfrutar de nuestros ministerios. Requieren esfuerzo, trabajo. Cada una de estas predicaciones mías y de los compañeros, y ya no quiero pensar en todos los que hace Walter para las mañanas, para los devocionales, lleva detrás horas de trabajo.
Y no lo digo para gloriarme, sino solamente para describirlo. Pero uno lo hace con gusto. ¿Cuántos buenos momentos hemos pasado en los ministerios? ¿Hemos tenido algún viaje de vuelta en coche de algún taller de predicación? Abraham lo sabe perfectamente. Otros ministerios que compartimos. Estoy deseando que llegue uno de aquellos famosos días mundiales de la paciencia que nos decía Tony en el Gospel. Lo que daríamos por un ensayo de Gospel. Doy gracias a Dios por los ministerios. Tantas cosas que no puedo pararme mucho más, pero tantas cosas que Dios nos permite disfrutar, que es un regalo y que forma parte del plan que tenía Dios para el ser humano, pero que nuestra rebeldía lo trastocó todo. Solamente en el temor de Dios se coloca otra vez todo en su sitio. Todo vuelve a cobrar sentido, todo vuelve a cobrar orden y podemos disfrutar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En tercer lugar, capítulo 7, y ahora creo que no vamos a leer ya mucho más, depende del consejo. Y cuando leemos el capítulo 7, y solamente leeremos un par de versículos, veréis que es un texto muy similar a Proverbios. Si cierras los ojos y lo lees, pues dirá, estos Proverbios, porque son así pasajes muy cortos de 1 o 2 versículos con lecciones muy cortitas y podría perfectamente estar en Proverbios. No es sorprendente el parecido, otra vez, porque el autor humano es el mismo, es Salomón, y la Biblia no fue escrita al dictado, como muchas veces piensan las personas. Dios no le dijo, mira Salomón, empieza a escribir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y Salomón ahí cogiendo yo todo a prisa. No. Dios utilizó a los autores humanos con sus estilos, con sus trasfondos, con su cultura. Y es normal que Salomón pues se parezca pues escribiendo 2 libros distintos. Consejos prácticos que tienen que ver con diversas facetas de la vida humana. No tienen tanto que ver con lo que podríamos llamar quizás pues vida espiritual o vida religiosa, sino que tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida en general, con la actitud en diferentes situaciones. Y habla pues de la sabiduría, del enojo, hasta, curiosamente, la importancia de elegir bien con quién te vas a casar. Es una de las decisiones más importantes de tu vida. Creo que uno de los problemas, de los muchos problemas que tenemos en el día de hoy, es que es un tema que no se toma muy en serio. Me gusta, le gusta, nos casamos, ya está. No, es un tema delicado. Y Salomón lo tuvo que sufrir en persona. Porque nos dice que las mujeres o sus mujeres empezaron a desviar su corazón. Qué importante es tener un compañero o compañera de viaje con la cual sintonicemos. Fin de paréntesis. La conclusión a todo lo que está exponiendo en este capítulo 7, y normalmente en todos los textos de género sapiencial, que es este tipo de literatura que tenemos delante, lo encontramos en el capítulo 7, versículo 18. Ahí está, Biblia. 5, 6, 7. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Otra vez. El temor de Dios. El temor de Dios no tiene que ver solamente con nuestra vida espiritual. No es decir, mira, Dios, todo lo que tenga que ver con vida espiritual es lo tuyo. Después, mi vida es mi vida. Ese temor de Dios que vimos al principio, ese tomarse a Dios en serio, implica prestar oído, prestar atención, obedecer sus mandatos y también sus consejos. Porque a lo largo de la Biblia encontramos muchos mandatos que tienen que ver con la vida espiritual o la vida religiosa. Pero también encontramos muchos consejos que tienen que ver con la vida cotidiana, dándonos principios con los que podemos tomar decisiones correctas y que nos vaya bien en la vida. Yo no sé si es verdad o es una leyenda urbana, pero durante mucho tiempo circuló por nuestros ambientes
una historia que decía que el antiguo presidente del gobierno, Felipe González, cada día leía un versículo de Proverbios. No era un hombre religioso, no es un hombre creyente, pero le parecía que aquellos principios eran importantes y útiles para su vida cotidiana. No sé si es una leyenda urbana. Estuve buscándolo y no lo encontré por ningún lado. Puede ser que sea cierto. Qué importante es que escuchemos los consejos de Dios. Salomón experimentó en sus propias carnes el resultado de no escucharlos. Y me parece importante llegar al final de esta exposición resaltando la importancia del consejo de Dios que encontramos en su palabra. Y solamente en su palabra. Una parte muy importante de nuestras actividades como iglesia tiene que ver con la exposición sistemática de la palabra de Dios. A algunos le parecerá un rollo. A algunos le parecerá un tiempo mal invertido. El hecho de que Dios sea relevante en nuestra vida no implica que la única manifestación es alabarle. Lo hacemos, es importante, tiene su parte. Tampoco en que acudimos a Él en oración pidiendo su ayuda y su intervención en todo tipo de situaciones concernientes a nuestra vida personal, familiar, de otras personas, de nuestra congregación, de nuestro país e incluso del mundo entero. Que lo hacemos. Y es importante. Mañana, reunión de oración número 100 por Zoom. 100 días. 100 reuniones. Quizás lo que más manifiesta de que Dios es importante para nosotros, que de verdad le tememos, es que estamos deseosos de ver qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué tiene que decir nuestras vidas? No solo para conocerla, no solamente para enriquecer nuestro currículum, no simplemente para acumular sabiduría intelectual, sino sobre todo para ponerlo en práctica, para que nos vaya bien. No obedecemos por miedo al castigo, aunque eso puede pasar. Obedecemos por amor a Dios. Sabemos que sus mandamientos no son para fastidiarnos, sino para nuestro provecho. No es una obediencia obligada y fastidiosa, sino voluntaria y muy gozosa. Y esto se aplica a los consejos que Dios nos da en su palabra, a nuestra vida cotidiana. No solo se preocupa por las cosas espirituales, sino con el día a día. Escuchando lo que Dios nos aconseja, podemos beneficiarnos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Así que a disfrutar de la vida. Disfrutemos de lo que Dios pone en nuestras manos, que es mucho, precioso y que debe de ser motivo de gratitud. Pero decide el cimiento. Disfruta de las cosas. Depende del consejo de Dios. Solamente así podremos experimentar el gozo que Dios da a los suyos. Un gozo incomprensible, un gozo que no se puede explicar ni se puede formular matemáticamente, pero que es una realidad en nuestras vidas por su gracia y por su misericordia. Que el Señor bendiga su palabra.